¿Cómo están, amigos? Este es un tema del que quería hablar ya hace mucho. Al Che Guevara lo idolatran al extremo de hacerle un monumento en la ciudad del Alto, como pueden ver en la parte superior, a pesar de que de esta obra lo único que en realidad se asemeja a este personaje es que está hecho de chatarra. Llama la atención que lo idolatran en un país donde la economía está por los suelos, a pesar de que el Che provenía de una familia de ricos de manera inicial. Él era, sin embargo, un completo resentido con la gente pobre porque su padre había derrochado todo su dinero en casinos, en mujeres, al extremo de que se quedaron sin dinero y no podían ni siquiera pagar el alquiler. Entonces se mudaban de casa en casa y esto lo hicieron aproximadamente 14 veces en Rosario, donde justamente nació este personaje argentino. Estamos hablando de un pseudo revolucionario que fue de fracaso en cada país que visitaba. No tuvo un solo logro como guerrillero en su vida y la famosa frase hasta la victoria final siempre ni siquiera tiene relación alguna con su vida, que fue un completo desperdicio. Lo que buscaba el Che con sus travesías era crear focos de rebelión en distintos países para de esta manera desestabilizar a los gobiernos e instaurar el comunismo. El Che, sin embargo, no era un estratega ni un táctico, no sabía ni cómo planificar un punto de reunión en caso de que los dispersen o algo suceda. Quería hacer de Bolivia un Vietnam, solamente por su aventura, por su locura, ignorando que en ese momento Bolivia ya era pues un país independiente, por lo que esa intención que tenía desde el primer momento ya era un completo fracaso. Desde muy pequeño el Che, como información, cuando él tenía 2 años se le ha detectado que tenía asma, por eso más adelante no podía ni siquiera jugar su deporte favorito, que era el rugby. Tenía como sobrenombre, le decían el chancho por su falta de higiene. Odiaba a los homosexuales al extremo que decía que la revolución no necesitaba de peluqueros. Se convirtió posteriormente en ciudadano cubano, se recibió como médico pero jamás ejerció como tal. El Che y los comunistas, en este caso, si bien de manera inicial tenían aparentemente una relación llevadera, sin embargo más adelante los hermanos Castro lo enviaron a Bolivia para librarse de él por todas las calamidades que éste hacía. Por ejemplo, recordemos que en un discurso que dio Fidel Castro, Fidel preguntó en la sala si es que existía algún economista en esa sala y este levantó la mano porque en realidad había escuchado si había un comunista. Y lo crean o no, eso es verdad. Por esto mismo Fidel Castro es que lo nombró presidente del Banco Nacional de Cuba, a pesar de que el Che no sabía ni lo que era un cheque. Imagínense lo que hizo con el banco. Después Fidel Castro lo nombra ministro de Industrias y casi destruye el principal negocio que tenían los cubanos, como era el azúcar, al extremo de que tuvieron que crear un ministerio del azúcar separado al ministerio de Industrias, justamente para evitar que dejen quiebra a todos los cubanos. El Che era un hombre sanguinario, perverso. Él mismo se denominó como la máquina de matar motivada por el odio. Él refiere que fusilaron a más de 900 personas en campos de concentración en Cuba, más precisamente en Sierra Maestra, en juicios sumarísimos que duraban incluso menos de 5 minutos, donde ni siquiera se requería prueba alguna para condenar. Él mismo decía que para fusilar yo no necesito ningún tipo de prueba. Entonces la gente muchas veces moría solamente por darle la contra a este sujeto. Por esto y más, Fidel Castro lo envió a Bolivia, incluso con un radiotransmisor roto, con el que solamente él podía escuchar, pero no podía enviar mensaje alguno. Todo esto para asegurar que no retorne más y que lo maten y librarse de una vez de todas sus locuras. Los hermanos Castro no lo toleraban, además de que tenían miedo de que los meta en problemas a nivel internacional. El Che lo que quería era en realidad llegar hasta Argentina para armar un foco guerrillero y de esa manera expandirlo. Pero finalmente terminó en Bolivia, ingresando por Cochabamba, llegando hasta Valle Grande en Santa Cruz, a un lugar árido completamente, un lugar que él ni siquiera conocía, un lugar donde ni siquiera existía agricultura en ese momento, era prácticamente un desierto, ¿no? Entonces el Che junto a ese grupo de guerrilleros caminaban muriendo de hambre y sed, peregrinando durante más de 6 días bajo 40 grados de sol, caminando sin agua, sin medicamentos. En esta travesía incluso decidió el Che
aprender el idioma guaraní para poder de esta manera comunicarse con la gente del lugar y reclutar campesinos revolucionarios sin saber que la gente de nuestro país hablaba quechua, no hablaba guaraní. O sea, de esa manera ustedes entenderán que era una persona que no sabía ni siquiera a dónde iba, no tenía un rumbo, no tenía una meta, no sabía lo que hacía. Y por motivos obvios no logró ni siquiera reclutar a un solo campesino porque lo miraban como un extraterrestre. Por todo esto, él mismo sentía un gran desprecio por los bolivianos que hoy tanto lo idolatran por desconocimiento. Los bolivianos que hasta usan poleras con su rostro, se tatúan su rostro, cuando ni siquiera sabemos nosotros como bolivianos que en el diario del Che, él mismo dijo que los bolivianos somos como unos animalitos. Este hombre que decía patria o muerte, al momento en que lo capturaron en Bolivia, lo primero que dijo es: no me maten, yo valgo más para ustedes vivo que muerto. No parecía de ninguna manera ningún verdadero revolucionario como todos tenemos en mente hoy en día, sino que estaba hecho una completa piltrafa humana, con zapatos hechos con pedazos de cartón, sucio, desnutrido, enfermo. La CIA, mediante los Rangers, enviaron a un equipo especializado para capturarlo, adiestraron a soldados bolivianos valientes, quienes finalmente lo capturaron en la quebrada del Yuro. Los americanos querían llevarlo vivo hasta Panamá para poder interrogarlo y generar información. Sin embargo, los bolivianos decidieron matarlo por todo lo que había querido hacer, obviamente, en nuestra tierra y con nuestra gente, por lo que finalmente el Che fue fusilado por el sargento boliviano Mario Terán con 3 disparos en el cuerpo, ¿no? Lo único que puedo rescatar de este personaje era que murió por sus ideales, pero después fue un completo fracaso como profesional, como guerrillero, como ser humano, nada que homenajear. Él mismo decía que los jóvenes deben pensar en masa y que no pueden pensar individualmente, porque el hacerlo sería una conducta criminal. Imagínense, odiaba la libertad de prensa, insultaba a gente de México, a la gente de su propio país, la insultaba a los africanos. Ustedes tienen que leer para conocer a este personaje, lean El Canalla, que es la verdadera historia del Che, y el diario del Che, indudablemente escrito por su propia mano, y van a corroborar todo lo que les estoy manifestando y dejarán de esta manera, espero, de idolatrar a este ciudadano que en realidad viene a ser un fracasado más, que no es un ejemplo de nada bueno, y ojalá retiren de una vez ese monumento de la ciudad del Alto, de quien tanto daño le ha hecho a Bolivia y a nuestra gente. Antes de hacer monumentos hay que leer, señores, se los pido. Les mando un abrazo grande, cuídense todos.